Hola a todas y todos, muy buen día. Estamos muy contentos de tener a la persona que tengo al frente. Hoy día el capítulo número 9 de Ampliando Círculos. Hemos ido agarrando harto vuelo y hemos tenido invitados increíbles, la verdad. Los que no han escuchado el podcast antes, se los recomiendo. Todos los capítulos tienen algo, todas las personas tenemos algo que nos entregan. Así que está bueno, es una media hora más o menos. Que nos pueden acompañar en el auto, esperando al doctor o donde sea, y van a siempre aprender algo y escuchar las historias increíbles que tienen nuestros invitados. Así que hoy día estoy muy contento. Tenemos, lo que más importante que quería decir es que estos podcasts los hacemos en una colaboración de Ampliando Círculos con una empresa que se llama Podcast Pro, una empresa que se encarga básicamente de toda la producción del podcast para que quede así de rico como lo están escuchando. Y graban los videos y se encargan de llevar todo a tu oficina y de todo. En realidad lo dejan increíble. Así que podcastpro.cl o en las redes sociales Podcast Pro. La persona que tenemos hoy día la rompió. Fue speaker de Ampliando Círculos. Le fue increíble. Un montón de gente que fue como no necesariamente entendiendo de qué es lo que hablaba. Un concepto chorísimo. Y salieron todos alucinados. De verdad que nos escribían. Justo estábamos hablando recién que desde regiones, oye, por favor, tráiganla, que no sé qué, que me siento súper identificado con el concepto. La verdad que es extraordinario. Yo, en lo personal, cada vez que iba diciendo algo, me iba hundiendo en la silla, me sentía identificadísimo con lo que decía. Así que estamos muy contentos hoy día. Yo, personalmente, muy contento de tener a la Dani Vilensky frente a mí. La Dani tiene una trayectoria que ni siquiera soy capaz de decirla, pero es originalmente periodista, estudió ilustración, estudió de producción creativa, no sé cómo se llama, ya nos va a contar, pero nada, Dani Vilensky, Dani con lápiz en las redes sociales. La misma. Gracias por haber querido participar, no solamente siendo speaker de Ampliando Círculos y pertenecer ahora a nuestra comunidad de speakers de Ampliando Círculos, sino que además aceptado venir a conversar conmigo en programa Ampliando Círculos. Pero podcast. feliz de la vida. ¿Cómo Gracias estás, por Dani? la invitación. ¿Bien y tú? Súper bien. Qué bueno. Espectacular, como dice alguien que... Javier, que participa de nuestra red. Siempre le digo, me encanta que te pregunto cómo estás y no me dice bien y tú como automático, me dice espectacular. Así hay que responder porque como que uno fake it till you make it. Sí, pues, como que lo decretáis, así como es muy loco porque ¿cómo estás, Javier? Increíble, wow, así como, chuta, ¿qué te pasó? No, nada, pero estoy increíble. Bueno, Dani, ¿todo bien entonces? Todo bien, todo bien. Oye, vamos a contarle a la gente este concepto de multipotencialidad, pero voy a partir haciéndote una pregunta que suena fácil, pero es muy difícil a la vez. ¿Quién es Daniela Vilensky? Volvemos a la terapia. Claro. Tráiganos un diván, por favor. Ay, ¿quién es? Mira, qué divertido lo que me preguntáis porque yo creo que llevo mucho tiempo haciendo este trabajo de entender que uno no es lo que hace. Ajá. ¿Cachai? Entonces me preguntáis quién es Daniela Vilensky y como que al tiro me voy a eso, ¿cachai? Como que uno se apoya tanto y cree muchas veces que al final el valor que tiene es según lo que hace y según lo que logra, ¿cachai? ¿Quién es Daniela Vilensky? Difícil responderlo, pero una mujer muy apasionada por muchas cosas, que es el tema que vamos a hablar hoy. Mamá, alguien que trata de vivir la vida, de disfrutar, de hacer las cosas con amor, con cariño. Eso creo que me define más hoy. Es una linda definición de quién es la Dani Vilensky. Oye, ¿y a qué se dedica la Dani? Ya, ahí te ayudé. Ahí me ayudaste. ¿A qué me dedico? Actualmente. ¿A qué te dedicas en estos 5 minutos que estás acá? Claro, actualmente me dedico, bueno, yo tengo Dani con lápiz, que hoy día partió como una marca que fue un hobby primero, que pues lo cuento bien, pero partió como hobby y hoy día es mi estudio creativo, el cual me permite trabajar en todas las cosas que a mí me apasionan y que tiene como una base, como un denominador común, la comunicación. Entonces, yo trabajo, yo sí soy periodista de profesión, no estudié ilustración como dijiste. Estudié varias cosas, pero no ilustración. Pero me di cuenta en el camino que me apasiona mucho el arte, las tendencias, la estética, el diseño.
Me encanta escribir también, es algo que he hecho toda la vida. Y uní como todas estas cosas. Me pasaba que yo decía, pucha, hago cosas un poco por allá, un poco por acá, y sentía esta cuestión de que no me amarro con nada, ¿cachai? Y después de un largo camino, mucha terapia, y entender también este concepto que vamos a hablar hoy día de la multipotencialidad y que soy multipotencial, logré crear esta marca tipo paraguas, que yo le llamo, ¿cachai? Okay. Que es una marca que me permite abarcar las cosas que a mí me apasionan y trabajar por proyecto. Entonces, ¿qué hago yo en Dani con Lápiz? Tengo un libro, por ejemplo, que es un libro con arte terapia, que es un libro que tiene ilustraciones para colorear, pero además tiene textos. ¿Cómo se llama? Tírate el dato. Se llama Cosas que me digo a veces. ¿Ya? Es un libro pensado para, bueno, yo digo niñas desde los 10 a los 99 años, porque tiene, además de esto, de las ilustraciones para colorear, tiene textos, ¿cachai? Que hablan de amor propio, de aprender a decir que no, de aprender a escucharnos, de hartos temas como importantes, pero además tiene reflexiones, ¿cachai? Que tú haces con ejercicios como para poder ir como incorporando todo esto que vas haciendo y que vas leyendo, ¿cachai? Y es un libro que, bueno, lo hice yo, lo creé sola, lo escribí, lo ilustré todo, y que lo acabo de vender a la editorial Contrapunto, que compró los derechos. Buena. Sí, así que muy, muy feliz por eso. ¿Y ya se puede comprar? ¿Ya está? No, todavía no. La reedición, porque yo lo había hecho primero en colaboración con Galería Done. No sé si lo ubicáis, pero ellos hacen libros para colorear con distintos artistas. Y bueno, ahora pasó esto, firmé contrato hace poquito, así que sale el otro año, sale la reedición más 2.0, más power, más remasterizado, exactamente. Buena. Entonces, por ejemplo, hago ese tipo de cosas por un lado. Yo además hago colaboraciones con marcas. Yo diseño estampados con mis ilustraciones. Uh-huh. Que hago colaboraciones con marcas grandes. He trabajado con Falabella, a fin de año sale una con Lounge. He trabajado con varias marcas, con Sharpie también. Todas estas marcas nos pueden auspiciar en el podcast Ampliando el Círculo. Claro, pasando el dato. Y hago ahí colaboraciones súper entretenidas porque hago de todo, o sea, en el sentido que desde ropa con mis ilustraciones, accesorios, ¿cachai? Todo tipo de producto al final, ¿cachai? Hago además, por ejemplo, bueno, trabajo yo hace 2 años que empecé, en pandemia de hecho, a hacer asesorías a mujeres emprendedoras multipotenciales, que es como lo que me pasaba a mí antes, ¿cachai? Que yo tenía muchos intereses. Eso te iba a traer a la definición del concepto de multipotencialidad. La multipotencialidad, ya, para que nos metamos de eso, lleno. metámonos, vamos. La multipotencialidad es la palabra que se usa para describir a quienes tenemos múltiples intereses o no tenemos una única vocación. ¿Okay? Uh-huh. Existen 2 tipos de cableado cerebral, por decirlo de una manera. Están los multipotenciales, que somos como tú y como yo. Seguro. Y están los especialistas, que son estas personas que se dedican generalmente a una sola cosa, a una sola área, ¿cachai? Que tienen como súper claro, un poco desde siempre, qué es lo que les gusta y que van avanzando generalmente en lo laboral en una línea, que pueden tener intereses distintos, pueden tener más intereses, por supuesto, pueden hacer más cosas, pero que no es algo como vital, ¿cachai? No es algo como que necesitan cambiar y de repente necesito hacer otra cosa o hacer otra cosa en paralelo, ¿cachai? Tiene que ver, Dani, yo en algún momento trabajé en una empresa grande, multinacional, y hablaban siempre que habían 2 tipos de perfiles, no sé si eran más de 2, pero yo recuerdo 2, que uno era el deep y otro era el wide. Y se habla de que, ponte tú, los CEOs de las compañías tienen que tener un perfil más wide, como de baja profundidad, pero alto alcance, como entender un poco de todo. ¿De eso se trata? Sí, se trata un poco de eso, porque claro, al final el mundo está compuesto por distintos tipos de personas, todos somos distintos, y justamente lo que decís tú, en las empresas muchas veces se necesitan estos 2 tipos de personajes, ¿cachai? Se necesita la persona que se va a meter de lleno y le va a dar algo, ¿cachai? Y va a profundizar en un tema. Y se necesita la persona que va un poquito más por encima, que es más como generalista, como se le conocía a los multipotenciales antiguamente, que te permite también mucho de innovación, porque te permite pensar un poco más fuera de la caja, ¿cachai? Te permite mezclar ideas, mezclar temas, sacar conocimientos, de una cosa, de otra cosa que yo hice, que no sé qué, que saco de acá, de allá. Y resulta que en esa mezcla de ideas es donde salen las mejores, ¿cachai? Donde se puede haber innovación,
donde, bueno, somos personas muy, muy creativas también, ¿cachai? Entonces, al final, los mejores equipos de trabajo están conformados por un especialista y un multipotencial, ¿cachai? ¿Y se puede transformar un especialista o un perfil deep en alguien multipotencial? ¿O multipotencial se nace o se hace? Se nace. Se nace. Se nace. Tú decís que no, una persona no se puede... Alguien que es seco en Excel y Excel, por poner un ejemplo, Excel es su foco, su core, ¿no puedes transformarse? Lo que pasa es que hay algo que me gusta aclarar un poco, que los especialistas sí pueden tener distintos intereses, ¿no? ¿Cachai? O sea, no es con una persona que de verdad, no sé, po. Yo siempre pongo los ejemplos de mis amigas, que yo tengo, me rodeo de muchas amigas especialistas, entonces yo mucho tiempo en mi vida me sentí muy perdida porque yo miraba al lado y decía, mi mejor amiga, habíamos salido de la universidad hace ya 1000 años, mi mejor amiga vivía en Australia a cargo de 2 continentes enteros, trabajando en una multinacional, ¿cachai? Siempre como en lo mismo y avanzando, pero siempre como en su misma área, ¿cachai? Otra de mis mejores amigas, dentista, que toda la vida supo que quería eso, que en el colegio se metió al biólogo cuando nos hacen elegir, ¿cachai? Y que iba avanzando y que después estudió odontología y después hizo un máster y un magíster y la cuestión, no sé qué, bla, 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 y que después da clase en la universidad del tema, pero sigue siempre dentro lo mismo. De la línea, ¿cachai? Y que ellas, que son especialistas, sí tienen más intereses, sí hacen más cosas, tienen hobbies, ¿cachai? Hacen deporte, pero no es un tema que las define, ¿me entendí? O sea, ellas se definen de una forma en lo laboral y yo miraba esto y yo decía, chuta, ¿quién soy? ¿Cachai? ¿Qué soy? Porque resulta que a mí me apasiona de igual manera la ilustración como la locución, que también estudié locución, ¿cachai? Entonces, al final siento que es muy distinto y me gusta como hacer la diferencia de lo que es un interés y una pasión, ¿cachai? Siento que el interés es algo que podéis manejar y que no te quita el sueño, digamos. Pero para mí, por lo menos, cuando algo te apasiona, no podéis dejar de hacerlo. O sea, es como que te mueve a tal nivel, ¿cachai? Que lo necesitas hacer o necesitas probar, ¿cachai? Da lo mismo que después se te pase y que, bueno, ok, así también se conoce lo que te apasiona porque tenés que ir probando, ¿cachai? Pero como que esta cuestión de sentirlo de adentro, de que chuta, no logro identificarme con un solo concepto, ¿cachai? Pasa mucho con las etiquetas, ponte tú, ¿cachai? Por ejemplo, que el tema de la etiqueta, todos necesitamos etiquetas. Al final, aunque nos carguen, vivimos en una sociedad donde nos etiquetamos para todo. Nos etiquetamos según lo que comemos, según en lo que creemos, según las creencias políticas, según la religión, ¿cachai? Como que todo son etiquetas. Y, por ejemplo, a mí me pasaba que, no sé, yo cuento harto esta historia, que típico reunión de apoderados del colegio. Curso nuevo, habían revuelto a mi hijo. Curso nuevo, vamos con la ronda de presentación. ¿Qué hace cada una? Y yo te juro que iba mirando como me iba a tocar pronto y yo te juro que transpirando, pero así sufriendo, porque ¿cómo le explico a esta gente en un minuto lo que hago? Porque yo no puedo decir soy periodista, porque si bien soy periodista de profesión, no me define. Porque siento y siempre sentí que soy más que eso. Hago mucho más que eso, ¿cachai? Entonces era una cuestión como tan de guata de decir, ¿cómo lo explico? Entonces siento que me pasó a mí y que ha pasado desde que yo empecé a hablar de multipotencialidad y también prendió mucho el concepto, porque mucha gente encontró en este término una etiqueta que te define, ¿cachai? Que dice, chucha, es una etiqueta que abarca más cosas. Soy multipotencial. Claro, soy multipotencial y podría entrar a explicar todo lo que queráis y de ahí viene mi campaña de dar a conocer la multipotencialidad, porque muchas veces digo soy multipotencial y me miran con cara ya, ¿y? ¿Cómo? ¿Y eso qué es? Yo creo que te pregunto, me da la sensación que en una sociedad como la chilena al menos, que puede ser que nos estén escuchando de otras partes del mundo, pero la sociedad chilena me da la sensación que no lo mira muy bien, ¿o no? Como que ser multipotencial al final es no comprometerte. Tal es como cual. Que me defino como multipotencial, así tengo el free pass. Exacto. Para poder dejar las cosas a medias. ¿Funciona así o no? Sí, muy así. Y por eso a mí también me encanta como definir bien qué es la multipotencialidad y qué no es la multipotencialidad. Porque la multipotencialidad no es una persona que no se puede comprometer, que no es exitosa, que no termina las cosas, que va cambiando de una carrera a otra, ¿cachai? O de un cargo a otro. Ahí yo trabajo creo que lo empecé a contar y se me fue, pero trabajo hace 2 años de la pandemia asesorando también a emprendedoras multipotenciales, ¿cachai?
Y también les explico eso. Y muchas de ellas, me ha tocado, muchas de ellas mandarlas a terapia. Y decirle, tu problema no es que seas multipotencial. Tu problema viene más de fondo. Tenés un problema de autoestima, ¿cachai? De inseguridad. Hay algo que no te está permitiendo comprometerte. Porque ser multipotencial no significa ir salpicando de una cosa a otra y dejar todo a medio y dejar todo tirado. O sea, no es una excusa. Y sí, la sociedad un poco necesita que la eduquemos en esto y enseñar y explicar que ser multipotencial no significa eso, ¿cachai? Que podéis ser especialista y dejar tirar las cosas y no terminar las cosas y estar salpicando de un lado a otro y no tiene nada que ver al final con la multipotencialidad, ¿cachai? Pero hay gente, estoy diciendo abogado del diablo, pero hay gente que puede decir, no sé, por ejemplo, Dani, te voy a poner de ejemplo. A la Dani, no sé, le empezó a hacer ilustraciones y después quizás dejó la ilustración y se puso a hacer locución. Y eso podría ser interpretado como que abandonaste la ilustración. Sí, yo creo que hay varias cosas importantes que recalcar. Primero, entender, a ver, que hay dos tipos, esto me faltó decir, hay dos tipos de multipotenciales. Están los multipotenciales simultáneos y están los multipotenciales secuenciales. Los simultáneos son los hombres pulpo un poco, que pueden manejar y hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿cachai? Que están con varios proyectos a la vez, ¿me entendí? Y los secuenciales son los que necesitan terminar un proyecto, una cosa, y después cambian. Uno en la vida se puede ir moviendo de un tipo de secuencial al otro. O sea, no siempre eres necesariamente de un solo tipo y eso eres y ya, ¿cachai? Yo hay periodos que paso que tengo 3 proyectos al mismo tiempo y trabajo los lunes en uno, los martes en otro, los miércoles en otro. O hay periodos que estoy, no sé, 1 año, 2 años en una cosa y después cambio y otra cosa, ¿cachai? Obviamente uno se inclina más por uno que por otro, uno se conoce y ya, pero se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que al final uno cuando está haciendo, por ejemplo, más de una cosa a la vez, más de un proyecto a la vez, como que no quiere decir que cuando tú termines uno, no vas a volver a eso. Por ejemplo, yo siempre sentía antes que, yo estudié periodismo, estudié locución, estudié doblaje, después alcancé a hacer un año de diseño publicitario, y yo siempre sentí que, claro, yo me metía una cosa, chuta, lo abandonaba, y eso era lo que yo sentía antes de entenderme, de saber cómo funcionaba mi cabeza, lo abandonaba y me voy a otra cosa y estoy dejando todo de lado, ¿cachai? No termino en una cosa, pero resulta que al final me fui dando cuenta en el camino que yo me meto en algo y que muchas veces en eso que estoy haciendo estoy usando todos los conocimientos que yo adquirí estudiando locución o estudiando doblaje. Y acá estoy sentada contigo frente a un micrófono y en mis charlas y en mis cursos y todas estas cosas que fui adquiriendo, todos estos conocimientos, al final tenemos la capacidad de mezclarlos y unirlos, y no quiere decir que una vez que tú dejaste y cambiaste esto, chao, y ahí quedó, nunca más lo tocaste, ¿cachai? Y eso es justamente la gracia que tenemos los multipotenciales. Tenemos una capacidad de aprender rapidísimo, tenemos una sed de conocimiento, ¿cachai? Pero sí nos pasa que tenemos que entender que esto de empezar algo con muchas ganas, porque esto es típica descripción de los multipotenciales, que tú partís algo que esto me mueve, me apasiona, y sentís como, esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. Y dependiendo de cada persona, pueden pasar 2 semanas, pueden pasar 3 años, y que tú digas, chuta, ya no. ¿Cachai? Se me pasó, necesito otra cosa. Algo se te cruzó en el camino, algo, una idea, conociste a alguien. ¿Cachai? ¿Y qué pasa? Que funcionamos así. Y cuando uno entiende que siempre va a ser así, que vas a seguir funcionando así toda la vida, tú cambias tu switch. Porque yo antes, cuando me pasaba eso, decía, mierda, estoy abandonando de nuevo otra cosa. ¿Cómo le digo a la gente que ya no me dedico a esta cuestión? ¿Cachai? O sea, que a mí me da vergüenza. Y fue un tema de autoestima tremendos durante muchos años de mi vida, el sentir que no terminaba algo, o que no me podía amarrar, o que no había encontrado mi verdadera vocación, o que no me podía comprometer, ¿cachai? O sea, tú sentías lo que te pregunté recién. Sí, tú sentías esto que la gente creía de ti, o que tú creías que la gente creía de ti. Y pega mucho en el autoestima esa cuestión, ¿cachai? Mucho, porque yo decía lo que te contaba, miraba a mis amigas haciendo carreras la raja, lineales, ascendentes, y yo era un salpicón de cosas que te juro que era como que vuelta para allá, vuelta para acá, vuelta para allá, vuelta para acá. Pero resulta que al final, si yo me ponía a pensar, yo en todas mis cosas siempre
me ha ido bien. ¿Cachai? Son todas las cosas que yo he hecho. Yo he estado en trabajos, me han ascendido en muchos trabajos, me han ofrecido ser socia en empresas, ¿cachai? En mi última pega, de hecho, que es empleada. Y yo decidía cuándo abandonarlo. ¿Cachai? Cuando lo abandoné, entre comillas abandoné, porque no es que lo abandoné, yo decidí irme porque necesitaba algo más. Porque los multipotenciales funcionamos así, necesitamos esta como adrenalina. Claro, la dopamina, ¿cachai? Esta cuestión de que, ya, ¿por qué? Porque llegamos a un nivel de profundidad del tema que es suficiente para cada uno. Que cumplió tu expectativa. Que cumplió tu expectativa, ¿cachai? Y que decís, listo, esto era lo que yo necesitaba, ya lo manejo, ahora necesito un nuevo desafío. Y así funcionamos, ¿cachai? Entonces, cuando uno comprende que es multipotencial y que esto te va a pasar toda tu vida, dejáis primero de decepcionarte de ti mismo. O sea, porque entiendes que tú funcionas de otra forma. Y es un poco lo que yo logré cubrir con mi marca Paraguas, ¿cachai? ¿Por qué? Porque yo logré entender que trabajo por proyecto. Eso me permite no aburrirme, ¿cachai? Eso me permite hacer cosas diferentes. Entonces, estar constantemente motivada. Y gracias a Dios también que llega un punto en que puedo elegir con quién trabajo, ¿cachai? Y sobre todo entender que me tengo que hacer la pregunta muchas veces de ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Porque uno siempre se pregunta ¿qué quiero hacer? ¿Cachai? Como, me gustan tantas cosas cuando somos así. Claro, ¿a qué me quiero dedicar el resto de mi vida? ¿Me entendí? ¿A qué me dedico el resto de mi vida? Y esa presión del resto de mi vida es tremenda. Para quienes somos así. Tremenda, porque ¿cómo vas a saber tú? O sea, yo te juro que si tú me veías hace 10 años, en la vida tú hubieras imaginado, o sea, ni yo me hubiera imaginado lo que estaría hoy día, ¿cachai? Entonces, esta presión de meterle tanto futuro a las cosas, para los multipotenciales es una angustia tremenda. Para los especialistas probablemente una tranquilidad gigante saber que, oye, voy a estar en esto, listo, ¿cachai? Ya voy a hacer carrera, voy a ir esto. Para nosotros es súper difícil porque nos angustia saber y pensar, imaginar que vamos a estar haciendo lo mismo el resto de la vida. O sea, a mí por lo menos me genera angustia. No, terrible. A mí me quiero poner a llorar ahora mientras te escucho. Y eso, y le pasa a todos los multipotenciales con lo que conozco, con las que trabajo, ¿me entendí? Entonces, cuando uno se empieza a preguntar, a hacer las preguntas correctas y a decir, ¿qué quiero hacer ahora? Primero, sácale futuro, ¿cachai? Como que sácale esa presión de esperar que la cuestión te va a durar por siempre, porque no va a ser así. O sea, cuando la multipotencialidad no se puede cambiar. Es un rasgo de la personalidad. Es como cuando eres tímido, ¿cachai? O eres extrovertido. Eres así, punto. ¿Cachai? Claro, podéis trabajarlo. Obviamente, que es lo que te decía, hay periodos y hay personas que funcionan. O sea, yo he estado años en empresas, años trabajando, ¿cachai? O sea, no es como que yo llego y chuta, ya me aburrí, listo, me voy. No. O sea, también uno es responsable, una persona madura. O sea, ¿me entendí? No tiene que ver con esto que hablábamos de dejar las cosas tiradas, de abandonar. Pero sí es un alivio entender que tu cabeza funciona así. Y que siempre va a ser así, ¿cachai? Y hacer las paces con eso. Como que en las asesorías que yo hago, que trabajo con muchas mujeres multipotenciales, y les explico esto, te juro que me miran muchas, es como una terapia. Porque muchas ¿Solo mujeres? Empecé en mujeres porque mi cuenta de Instagram, yo hablo mucho de temas femeninos, ¿cachai? No. Al final fue muy loco porque empezó a crecer la cuestión y hoy día me siguen muchos hombres multipotenciales. Y hoy día yo creo que sí, ya no tengo problema con trabajar con hombres también multipotenciales, pero no sé por qué mi comunidad siempre ha sido mucho más femenina, ¿cachai? Siempre he tocado también por el diseño, la ilustración y todos los temas que hablo. Son más como de autoestima, ¿cachai? De quererse, de todo este proceso que me pasó a mí, al final, porque eso es un poco mi cuenta de Instagram, ¿cachai? Ha ido recorriendo todo este proceso en que yo me di cuenta de que el camino no tenía por qué ser lineal, ¿cachai? Que mi camino también era súper válido. Y también del proceso que fue aprender a quererme así, ¿cachai? Entonces, por eso pega mucho más en las mujeres que se sienten identificadas, ¿cachai? Qué bacán, Dani. Es muy bacán tu historia, la verdad. Es muy, muy bacán. Y ¿tú crees que no sé si hay algún estudio o algo, no sé, y si es que lo hay, no sé si lo sabías, no, se me ocurrió esta pregunta ahora, la verdad. ¿Hay como datos de cuánta porcentaje de la población puede ser? ¿No hay? No hay datos oficiales. Ya. Es un
Porque es muy etéreo y es muy etéreo y es muy nuevo. Y también hay muchos cruces. Hay muchos cruces de la multipotencial, por ejemplo, con el déficit atencional. ¿Cachai? ¿Tú tenías déficit atencional? Sí, también. Yo las tengo todas. Búscalo en el diccionario, aparece una foto mía. Sí, ya, las tengo todas. Entonces, hay muchas cosas que se mezclan, se confunden. No hay como información oficial y es un término relativamente nuevo. ¿Cachai? El término multipotencialidad, si bien antiguamente se conocía, bueno, como el hombre, el polímata, ¿cachai? Leonardo da Vinci, que hacía tantas cosas, los generalistas, ¿me entendieran? Conceptos que se usaban antes. Pero este término como que lo acuñó una canadiense, se llama Emily Wapnick, que de hecho aprovecho de recomendar su charla TED, que se llama ¿Por qué no todos tenemos una verdadera vocación? Que fue, cuando descubrí esta charla hace como 5 años atrás, fue cuando me explotó la cabeza y yo lloraba viendo la charla. O sea, te juro que... Y ella fue la que masificó el concepto, ¿cachai? Pero esto fue el 2004, si no me equivoco, ¿cachai? Entonces es algo relativamente que se ha estudiado poco, relativamente nuevo, años. claro, ¿cachai? Se ha estudiado poco. Y de hecho en Chile hay muy poca gente que lo maneja. O sea, yo busqué mucho tiempo terapeutas y hice terapia buscando que me ayudaran a encontrar mi verdadera vocación y nadie tenía idea de lo que era esto, ¿cachai? Y encontraste una oportunidad de negocio también. Y encontré una oportunidad de negocio. Que no la busqué, fue aparecer en el camino, pero ha sido muy bonito. Esa es la gracia de ser multipotencial también, porque está ahí. A mí me pasaba con el tema, no sé si tiene relación o no, pero con temas de pasión. Yo también he estado muchos años terapiado en mi vida, cosa que no solo lo digo, lo fomento. Yo creo que todos yo mando a toda terapia. Todos deberíamos tener algunos 100%, años de terapia. O sea, 100%. Quitar este concepto de que uno va al psicólogo porque está loco. Exacto. ¿Cachai? Como que soy muy pro terapia. Sí, total, yo también. Entonces, me pasaba de repente que me cuestionaba y decía, ¿cuál es mi pasión? Y chuta, se me hacía difícil porque realmente no sabía cuál era mi pasión. O sea, me gusta viajar ya, pero no tengo el fondo de pantalla de mi celular un avión, ¿cachai? Como, claro. No es lo primero que leo todas las mañanas. No, y porque probablemente ahí tú te estabas preguntando cuál era tu pasión. Sí. Pero no tus pasiones. Sí, tal ¿cachai? cual. Porque uno crecemos con la pregunta, ¿qué quieres ser cuando grande? Una cosa, ¿cachai? Y cuando chicos todos queremos ser muchas cosas. Sí. Y en el camino te van enrilando, ¿cachai? Porque vivimos una sociedad que es así y que te van haciendo elegir. Y tú nunca te preguntaste por qué tengo que amarrarme a una cosa. Y si me apasionan más cosas. Que al final eso es la multipotencialidad o multiapasionado. Yo le digo mucho así también. ¿Cachai? Somos multiapasionados. ¿Por qué te tiene que gustar solo una cosa? ¿Quién dijo que te tenía que gustar solo una cosa? Y en relación a eso, ¿qué le dirías, ponte tú, no sé, a tus hijos o a alguien que nos esté escuchando y que pueda estar como... O que pueda ser esa persona, o padres de niños que están como en la edad esta de empezar a estudiar para la, no sé cómo se llama ahora, PAES, creo que se llama prueba de aptitud, no tengo ya la prueba de selección para entrar a la universidad. ¿Qué le recomendaría a un joven multipotencial? ¿Qué estudia? Mira, yo ¿Un creo... bachillerato? Es que depende, porque depende de cada persona, porque obviamente si están inseguros y no tienen algo claro, ¿cachai? Obviamente un bachillerato siempre te va a ayudar un poco a definirte. Pero si no, lo que se te dé fácil y te haga feliz en ese momento. Como que yo creo que más que estudiar es dar a conocer y hacer entender, sobre todo a los jóvenes que están saliendo del colegio, quitarle la presión de que lo que estudian tienen que hacerlo por el resto de la vida. Esa es buena. ¿Cachai? Que es lo que siempre le digo a mis niños, que les gustan muchas cosas y le digo, pueden ser lo que ustedes quieran, pero tienen que ser responsables y tienen que terminar las cosas y tienen que enfocarse, ¿cachai? No se trata de que no te va a pagar 17 carreras, o sea, ¿me entendí? Obvio. Como que... Pero sí, quítate la presión de que lo que hagas es lo que vas a... O sea, lo que estudies es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Porque no necesariamente. Total. ¿Cachai? Es bueno ese consejo de qué quieres hacer ahora. O sea, preocúpate en el corto plazo. Exacto, Total. ¿cachai? Porque si no, al final es esa la presión. O sea, yo estudié periodismo cuando yo quería estudiar literatura y me gustaba el diseño y... Porque, pucha, mis papás me dijeron, no, es que con eso vaya a poder hacer algo mucho más y forever, ¿cachai? Y me cargó la carrera. O sea, fui feliz, ¿cachai? La terminé porque me iba bien y porque al final era la primera generación de mi familia que iba a la universidad y te sentía un poco esa presión de terminar y pucha, sacar la carrera que mis papás querían, ¿cachai? Sí. Pero si hubiera sabido todo esto, probablemente hubiera estudiado otra cosa, ¿cachai? ¿Qué hubieras estudiado? Yo creo que literatura o diseño, sí. Sí, como que me gustaba más, me faltó creatividad, ¿cachai? Yo hubiera estudiado comercial, fíjate. ¿Sí? Sí.
Bueno, comercial es una carrera súper multipotencial también. Por eso, y porque es bien comodín. Súper comodín, Sí. al final puedes hacer lo que, ¿cachai? Sí, eres bueno para todo, pero para nada al mismo tiempo. Claro, súper. Y además vivimos en esta sociedad que para todo te piden ingenieros comerciales, como que Además, eso fuera un... como que fuera un filtro. Oye, Dani, bueno, vamos a pasar a la segunda parte del podcast. ¿Ya? Que en cualquier parte del mundo se llamaría ¿qué prefieres? ¿Ya? Pero como estamos en Chile y lo inventé yo, se llama ¿qué preferí? ¿Ya? Entonces te voy a poner en dos situaciones y tú tienes que elegir rápidamente una de las dos. Dale. Dani Vilensky, Dani con lápiz en las redes sociales. ¿Qué prefieres? ¿Qué preferí? ¿Tener más tiempo o más plata? Más tiempo. ¿Medir la mitad o pesar el doble? Uy, qué difícil. Pesar el doble, yo creo. ¿Saber cuando alguien miente o poder mentir sin que nadie se dé cuenta? Saber cuando alguien miente. ¿Poder volar o ser invisible? Poder volar, 100%. Yo también. Que la gente dice más invisible. ¿No sentir sabores salados nunca más o no sentir sabores dulces nunca más? Salados. No puedo ir sin el dulce. ¿Saber todo y que nada te sorprenda o no saber nada y que todo te sorprenda? No saber nada. Dejarme sorprender. Nunca parece sorprender. Exactamente. ¿Viajar por todo el mundo pero no volver nunca más a tu país? ¿O no salir nunca jamás de tu país? Viajar por todo el mundo. ¿Poder volver al pasado o poder saber el futuro? Volver al pasado. Dani, esta última pregunta es la tercera y última parte de nuestro podcast. Ya. Se nos pasó volando el tiempo. Volando. Sí, pasa muy rápido. Es que tu tema es muy entretenido, además. Sí. De repente podemos hacer una sesión 2.0 de este podcast. Oye, siempre se la hago a todos, tenéis que responderla en porcentaje. ¿Ya? Y es interesante porque uno va en el fondo analizando qué es lo que dice cada uno de los invitados. ¿Cuánto de lo que has logrado ha sido producto de tu suerte y cuánto ha sido producto de tu esfuerzo? Yo creo que ha sido un 5% de suerte. 5% de suerte. Sí. Y 95% de Sí. esfuerzo. Mira, Sí. interesante. Y es un tema que lo he pensado harto, fíjate. Lo he Interesante. pensado harto. Sí. Sí, creo que al final uno se aplaude poco y se hace poco el cariñito en la espalda. Y que al final somos súper perfeccionistas, también yo por lo menos soy súper perfeccionista, ¿cachai? Siempre como que... Y de repente, ¿sabes qué? A veces hago el ejercicio de sentarme y mirar para atrás y decir, ¿sabes qué? He logrado muchas cosas. Y ha sido porque yo me he movido, ¿cachai? Porque yo de verdad me he sacado la cresta. Y porque yo he creído en mí, que al final eso es lo que más... Porque cuando yo empecé con todo esto, o sea, todos pensaban que estaba chiflada. Y de verdad que me pasó, o sea, de verdad. Decían, otro juego más, otro hobby, ¿cachai? Ya, déjela jugar. Claro. Y eso sentí de mucha gente a mi alrededor. Y de gente cercana, ¿cachai? Y hoy día yo miro para atrás y digo, ¿sabes qué he logrado? Pues la raja. Y ha sido porque yo me he sacado la cresta, ¿sabes? Y creo que es súper importante sentarse y hacer ese ejercicio de mirar y de hacerse cariño, de aplaudirse, de decir, ¿sabes qué? Sí. O sea, yo soy mi primera fan, ¿cachai? Obvio. O el primer like me lo pongo yo, ¿cachai? Que si no crees tú en ti mismo, ¿No? ¿quién, po? Total. Dani, nuevamente ha sido exquisito conversar contigo. Muy interesante tú, muy interesante tu concepto, muy interesante lo que hacís. Te agradezco Gracias. de nuevo por haber participado como speaker de Emprendedor Círculos. Te agradezco de nuevo por haber venido al podcast y por haberte acercado tan increíblemente a la comunidad de Emprendedor Círculos que te aprendió a conocer y que te quiere y que ahora tienes muchos más fans de los que ya tenías. Así que gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Jai, por la invitación. Ha sido demasiado lindo todo lo que ha pasado desde que fui speaker de Emprendedor Círculo. Así que muy agradecida. Cuando quieran, repetimos. Que no pare. Un beso. Un besito.